los nuevos productos de Erwin dedicados al Data Intelligence. ¿De acuerdo? Que además son productos muy interesantes y que cubren un área un poco diferente del espectro necesario para gestionar datos. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta, algún tema sobre la parte de modelado de datos, lo hemos visto rápido, pero bueno, es que Erwin tiene mucho, pero bueno, yo creo que en una hora nos ha dado tiempo a dar un poco un vistazo a algunos temas interesantes y algunos temas útiles en cuanto a la parte de diseño, y nos metemos en Data Intelligence, a no ser que tengáis alguna consulta, alguna duda antes de pasar al siguiente tema. Tópicos, no sé muy bien a qué te refieres con tópicos. Tópicos orientados a servicios. Sinceramente, Ramón... Ah, sí, claro. De hecho, podríamos hacer incluso pasos previos a hacer un modelado conceptual, luego hacer un modelado lógico y luego el físico. Realmente, lo que hace Erwin internamente es que cuando nosotros le decimos que me cree un modelo tanto físico como lógico, me presenta los dos, y cuando cambio a uno y cambio al otro siempre están sincronizados. Realmente lo que hace Erwin es que deriva un modelo del otro y los mantiene sincronizados constantemente. Pero claro, incluso con otras herramientas de Erwin podría dar el paso previo a hacer modelado conceptual, luego hacerlo lógico y luego hacerlo físico. Vamos a ver, puedes modelar bases de datos, no servicios. Si hay un Erwin Data Modeler para no SQL, ¿vale? Por ejemplo, que te vale para MongoDB o para bases de datos de este estilo. Y como sabes, efectivamente, en MongoDB podemos trabajar con, en algunos casos, si queremos, con JSON, etcétera. O podríamos trabajar en otras bases de datos con XML, etcétera. También con JSON. Pero lo que vamos a modelar es la base de datos, no el servicio propiamente. El servicio, aunque la base de datos obviamente está debajo y es importante todo esto, pero el servicio habría que codificarlo. Lo que es crear la estructura, sí, obviamente. Crear la estructura del servicio, sí. ¿Vale? Ok. Vale, pues vamos a echar un vistazo a estos productos nuevos que acaba de sacar Erwin de Data Intelligence. Un poco el portfolio de producto queda aquí a la izquierda, veis que están pues, las que son las suites de modelado, que Erwin Data Modeler es la parte de modelado de datos, la parte más técnica, por así decirlo, más cercana a la gente técnica, y por encima tiene el Enterprise Architecture, que es un producto para lo que es el modelado de negocio directamente, ¿vale? Hay una capacidad para hacer lo que serían los modelos de negocio. Luego está los modelos de procesos y finalmente Data Modeler. Y los que vamos a ver son esta parte de aquí, el Data Intelligence Suite, que son un conjunto de productos y de conectores, ¿vale? Son estos productos que vemos aquí arriba y estos conectores, que tienen que ver y tienen mucho que ver con Data Modeler, porque obviamente los datos tienen evoluciones o están teniendo evoluciones importantes, y para dar respuesta a esas evoluciones esta parte del Data Intelligence, ¿vale? Que es un concepto que entra dentro de todo lo que es el concepto de Erwin Edge o Data Edge, que es todo el concepto de gobierno de datos, etcétera, pero dedicado a la parte de Intelligence, ¿de acuerdo? Habría una parte
dedicada a la catalogación de los datos y otra parte, por traducirla de alguna manera, dedicada a la literatura de los datos. Esto es, tendríamos una parte dedicada a lo que son los conceptos de los datos, a explicar qué son, a ponernos de acuerdo, por ejemplo, en qué es un cliente, en qué es un contacto, en qué es una cuenta, etcétera. Y otra parte, otros productos dedicados a su catalogación, cambios, etcétera, ¿vale? Dentro de la parte del Data Catalog tenemos el Mapping Manager, el Lifecycle Manager, el gestor de datos de referencia y Data Quality, ¿vale? En un caso nos va a servir para tener, obviamente, mapeados los datos con sus orígenes, ¿de acuerdo? En otro caso, el Lifecycle tiene que ver con todo lo que es la gestión de cambio, control de versiones, etcétera. El Reference Data Manager tiene que ver con poder hacer una línea de movimiento, ¿vale? Para saber desde dónde me proceden los datos, etcétera, etcétera. Y bueno, y la parte de calidad para mejorar cuando muevo esos datos y no meterme en líos, porque mover los datos, aunque siempre tiene bastante complicación, ¿vale? Y eso hace que además, al ser herramientas que se pueden utilizar de forma bastante sencilla, no hay tanta dependencia del departamento de TI para hacer este tipo de trabajos y se puede ir, bueno, pues, por gente un poco preparada, mejorando eso. Y luego está la parte de Data Literacy, la parte de la literatura de datos, por así decir, que aquí tenemos básicamente dos herramientas que son el Business User Portal y el glosario, el gestor del glosario de negocio, de términos de negocio, que nos va a facilitar. El portal va a ser el sitio donde vamos a trabajar y donde todo el mundo, sea cual sea su rol, va a ir a trabajar con los datos, ¿vale? Y el glosario pues nos va a permitir ponernos de acuerdo en qué significa cada cosa a lo largo de los diferentes departamentos y las diferentes situaciones que tiene cada cual, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el dilema que tenemos con el tema de datos? Uno, bueno, el tema siempre es saber qué datos tenemos y dónde están, que eso, cuando hay mucho dato, no es ni mucho menos tan fácil, no es una sola base de datos donde está todo, sino normalmente, y con el crecimiento de datos que hay, con el crecimiento de fuentes de datos diferentes que hay, pues cada vez se complica más. Entonces, por un lado tenemos el tema de recopilar esos datos, ¿vale? Saber qué esquema de datos tenemos y los términos de negocio de esos datos. Por otra parte, lo que tiene que ver con análisis de datos, o sea, mapear los datos y los atributos, ¿de acuerdo? Luego, la parte referente a lo que es la estructura de los datos, que ahí lo que estamos haciendo o lo que tenemos que hacer es estandarizar, sobre todo, para que cada término corresponda a una definición, aunque vaya cambiando el contexto del término dentro de la organización, ¿vale? Aunque vaya pasando, por ejemplo, que ese cliente sea lo mismo para el de marketing que para el de contabilidad, ¿vale? Luego, toda la parte de gobierno de datos, tener los modelos, gestionar estándares, aplicar buenas prácticas, etcétera, etcétera. Y la parte de visualización de datos, pues permitir que todos los que están implicados en el asunto, de los diferentes departamentos, tanto del lado de negocio como de TI, como de cualquier área de la empresa, puedan tener donde trabajar, ¿vale? Vamos a ver primero el Business User Portal, el portal de usuario de negocio, por así, que es, ¿de acuerdo? Este portal, ¿vale? Es un portal de lectura
para lo que son los usuarios. Los usuarios, los que no tienen la capacidad de realmente editar, pero tienen que consultar y saber y proponer, etcétera, pues ahí tienen un catálogo de datos, el glosario de términos de negocio, mapeados los movimientos de datos para saber de dónde vienen, dónde se origina el dato, etcétera, etcétera. También los conjuntos de códigos que hemos empleado y todo lo que son directivas, reglas, etcétera. Vamos a echar un vistazo al portal, ¿vale? Este es bueno, aquí están las estadísticas que nos enseña el portal desde el momento de entrada y podemos ponernos, por ejemplo, a buscar un metadato o, bueno, tenemos los datos del reference data, los datos de negocio, etcétera, etcétera. Vamos a buscar, por ejemplo, person, que es pues un concepto y vemos que nos salen, hay unos cuantos y nos da una primera información de lo que es una persona, ¿vale? Aquí pinchamos y nos vamos a la información ya así detallada de quién es el responsable de mantener ese término, si es un término que está aprobado o no, qué significa, etcétera, etcétera. También podemos ver qué términos están asociados a persona, o sea, dónde se utiliza, ¿de acuerdo? Y cuando vamos a los relacionamos, vemos todos los que salen. Por ejemplo, si nos vamos a full name, aquí vemos su definición y dándole a min-map nos vamos a ver en qué sistemas y en qué situaciones. Por ejemplo, aparecen los términos de negocio y en los metadatas técnicos. Y en los metadatas técnicos aparecen 5 sistemas, ¿vale? De Business Object, de Microsoft, de PeopleSoft. Si abro el de Microsoft, me aparece en la base de datos de Northwind, en Purchase Order y en resultados de pruebas. Por ejemplo, puedo ir haciendo drill down y ahora dentro de Northwind veo en qué bases de datos me va apareciendo y ahí veo que, por ejemplo, en Contact Name me aparece y puedo ver las propiedades de ese campo Contact Name, qué tipo de datos son, etcétera, etcétera, ¿vale? Si me voy al linaje del dato, él lo que hace es cargarme, por así decir, todo el proceso por el que se va moviendo. Y si me voy al lado técnico, pues por ejemplo veo que en azul estaba tal, aquí en amarillo está un sistema que es EDW, ¿vale? Aquí en verde, por ejemplo, son informes de BI de MicroStrategy, ¿vale? Y el nombre de la tabla, el nombre de la columna, que parten todos de esta base de datos, que es la de Northwind, donde está el dato, pero ese dato ha ido pasando, pues, a ese sistema de EDW que estaba en amarillo, que será una especie de contabilidad, etcétera, etcétera, y al final a los informes de BI. Ok, esto es en cuanto a lo que es el portal, ¿de acuerdo? Vamos a echar un vistazo a lo que es los activos de datos. Aquí vamos a tener dos temas. La gestión de metadatos, ¿vale? Para hacer ingeniería inversa automática de los datos y saber qué es lo que tenemos ahí. Y en la gestión de la calidad de los datos, ¿vale? Que nos va a analizar cómo son los datos en cuanto a su calidad, si podemos perfilar, hacer análisis de si están muy bien o están muy mal, identificar cuáles datos son sensibles, por ejemplo, cuáles datos tengo que tener cuidado en cuanto a normativas, etcétera, regulación, porque son datos del cliente, son datos privados, son datos, ¿vale? Cuáles son los que ya se consideran datos sensibles, etcétera, etcétera. Y me va a proporcionar un cuadro de mandos que va a ir sobre el tema de la calidad de esos datos, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a entrar, esto es está en on-premises, ¿vale? Y se instala detrás de lo que sería el proxy, ¿vale? El firewall, perdón. Y se
conecta a un catálogo que tenemos, vamos, a la base de datos, al catálogo y genera el catálogo, ¿vale? Estamos conectados a un montón de sistemas. Como veis aquí a la izquierda en el catálogo de sistemas, pues hay BI, BeoReports, Carrefour, bueno, muchos nombres, ¿vale? De diferentes sistemas, y cada uno de esos sistemas va a tener pues una cantidad de fuentes de datos, ¿vale? Si, por ejemplo, finalmente nos vamos a Microsoft y abrimos, vemos que ahí vamos a tener pues uno que es un JSON, ¿vale? Otro que es una base de datos y dos que son sistemas XSD de XML, ¿vale? Si abrimos uno de ellos, podemos ver todo lo que tiene que ver con la información del entorno, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, es un SQL Server y bueno, pues lo vamos a cancelar, pero podríamos darle lo que es un entorno, ¿de acuerdo? A ese Norwin que estaba en SQL, pues aquí tendríamos el JSON, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y los dos XSD, que son estandarizaciones de XML. Me voy a ir a generar un trabajo, ¿vale? Me abre el Scheduler Job para programar las tareas que puedo hacer en cuanto a lo que son las revisiones y cambios en columnas, y para que me compare los entornos, ¿de acuerdo? Dentro de Northwind. Ahí tengo las tablas que tiene la base de datos y, bueno, pues, archivos, ¿vale? De diagrama, etcétera. Ok. Ahora voy a pedirle que me compare los entornos, o podría pedirle que me comparara los entornos a nivel de cambios de columnas, ¿vale? Y también podría ir haciendo, pues, de esta manera, drill down hacia la información, ¿vale? Le voy a pedir que me lo muestre, en lugar de como una rejilla, como un diagrama de datos. Si necesitara más detalle en este tipo de diagramas, ya me tendría que ir a Data Modeler, como hemos visto antes, pero puedo ver los datos, en lugar de verlos como rejilla propiamente dicho, pues verlos en formato de diagrama, que puede ser más cómodo, ¿vale? Y, bueno, podemos ir bajando a la información. Ver que, por ejemplo, de contact name, todas las propiedades de la columna, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues hacer las modificaciones que sean pertinentes, ¿vale? Ok, ¿para qué utilizaría entonces esta herramienta? Pues, bueno, por un lado, tengo muchos conectores para tener un catálogo de sistemas desde los cuales adquiero la información muy grande, ¿vale? Voy a tener un solo registro para todos los datos de la organización, un sitio donde puedo agrupar todos los datos que tengo de diferentes sistemas, ¿vale? También, si tengo que registrar un nuevo activo de datos, pues tengo un sitio donde se puede hacer y queda patente para todo el mundo que eso existe, ¿vale? No se crean nichos de estos desconocidos. Y, bueno, pues la misma herramienta le va a servir a todos los que están implicados en tener la información. Y va a saber qué datos tenemos, cuál es la calidad, qué significa cada dato y a dónde van los datos y cuál es su procedencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver el Mapping Manager, que es el que nos va a servir para la parte de mapeado. ¿Ok? ¿Para qué queremos tener el mapeado? Pues para comprender, y no solo comprender, también para diseñar
cuando hay movimientos de datos, ¿vale? Que vienen de una base de datos o vienen de una aplicación o del Data Governance de Erwin, con sistemas de ETL, con productos de BI, con código, etcétera, etcétera. Y vamos a comprender cómo son todos esos flujos de datos que se dan pues desde una aplicación o desde un fichero de cualquier tipo que acaba en un data warehouse y va pasando por diferentes estados hasta acabar, por ejemplo, en un informe de Business Intelligence, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos implicado en este caso? Tenemos implicado, obviamente, la parte de la gestión de los metadatos para saber de dónde vienen, tener el linaje de los datos, en la parte del mapeado, ¿vale? Para poder hacer una ingeniería inversa de forma automatizada de los ETLs y de los códigos y así saber de dónde me están viniendo y cuál es la procedencia de los datos. Y también puedo, utilizando pseudocódigo, construir mapeados, gestionar las plantillas, bueno, hacer todo ese tipo de cosas y mediante los conectores de Erwin voy a poder generar esos ETLs, esos códigos, etcétera, etcétera, de forma sin tener que realmente utilizar todo lo necesario en cuanto a ponerme a generar código, ¿vale? Todo lo que si no me haría falta en cuanto a generar código. Conectores. Hay muchos, tanto para lo que la nube, para metadatos, para generación de códigos. Hay bueno, aquí veis, hay conectores para casi cualquier cosa. Algunos pues muy habituales y otros realmente novedosos. Ok, vamos a darle un vistazo al Metadata Manager, ¿vale? Lo primero que estamos en el contact name dentro de nuestro portal, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un poco de análisis de impacto de lo que sería mover un dato, ¿de acuerdo? Nos vamos aquí a ir a la parte de análisis de impacto y solo hemos movido un dato y nada más que un dato. Aquí lo primero que nos da es el resumen, ¿veis que solo hay un dato? Pero tenemos un cuadro de mandos que nos da el resumen de ese movimiento de datos. Vamos a ir a Forward Lineage, que es, al contrario, vamos a ver el movimiento, por así decir, hacia adelante que hemos visto antes, pero en lugar de hacerlo hacia atrás va a ir hacia adelante. Pues desde aquí vamos a ver que desde Contact Name eso pasó al sistema de EDW y desde ahí pasó a los informes de BI. ¿Vamos? ¿Vale? Si vamos al clic de Technical, pues vemos la información técnica que nos va dando de cada uno de los pasos y en los conectores pues vemos cómo es la información de esa conexión, ¿vale? Qué regla sigue, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos bastante información. Ahora podríamos ir a ver esos informes de dónde vinieron, ¿vale? O a dónde fueron finalmente esos datos. Si aquí hacemos el linaje pero a la inversa, en reverso, ¿vale? Pues seguiríamos el mismo proceso pero en sentido inverso y veríamos, bueno, que no solo parte de un sitio, sino que además ese mismo dato me ha llegado por varios lados, etcétera, que viene, finalmente sí es verdad que viene de Norwin, que pasa por RDW, me va dando toda la información, pero en este caso, ¿vale? En el sentido justo contrario. Si vamos a proyectos, ¿vale? Ok. Y dentro de esto vamos a subproyectos, que son los que tenemos abiertos y abrimos el de Microsoft. Dentro de Northwind vamos a ir a ejecutar la plantilla, al front template, y vemos
que en el ETL Engineering tenemos los conectores, por ejemplo, en este caso para informática, diferentes tipos de conectores, para Integration Services, para hacer ese proceso de ETL, ¿vale? Aquí tenemos los conectores necesarios para podernos conectar y hacer ese trabajo, ¿de acuerdo? Nos aparecen aquí las especificaciones de mapeo. Tenemos mapeados estos 4 datos, ¿de acuerdo? Dentro de lo que sería, o sea, el contact name está mapeado a estos 4 datos, ¿vale? Vemos, la verdad es que casi todo el tiempo estamos trabajando con la rejilla, ¿de acuerdo? Porque nos lleva, por ejemplo, pues, de first name y last name a full name, etcétera, etcétera, donde se utiliza, pero también podemos verlo de forma gráfica, ¿de acuerdo? Para, bueno, si nos es más sencillo trabajar así, ¿de acuerdo? Aunque la mayor parte del trabajo se hace desde la rejilla. Si nos fijamos en los business rules, en las reglas de negocio, ¿de acuerdo? Vemos ahí que tenemos, por ejemplo, un concatenar el first name y el last name para que me dé un full name finalmente, ¿de acuerdo? Pero podemos ir cambiando los profiles, y lo vamos a cambiar a lookup. Al cambiar el profile al lookup, vamos a ver, utilizando ese perfil diferente, vamos a ver, por ejemplo, las condiciones, ¿vale?, que hemos generado para hacer ese lookup. Por ejemplo, ahí vemos el select que hemos hecho, ¿de acuerdo? Y vamos a generar bueno, aquí lo vemos, que ahí está el código. Vamos a volver al perfil de default, ¿de acuerdo? Y vamos a generar nosotros uno dando, bueno, pues los pasos necesarios, que son poquitos, ¿vale? El primer paso es, obviamente, poner esto en edición. Ahora mismo está solamente en consulta, está en formato de consulta, y lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en edición, ¿vale? Vamos a venirnos aquí al proyecto de Northwind y vamos a empezar a arrastrar, ¿vale? Desde el third party vamos a traernos estos flat files, que son CSVs, ¿vale? Y nos vamos a traer de employee, pues postal code, nos vamos a traer el first name, no, el key code, ¿vale? El employee key, luego first name y last name, el marital status también nos lo vamos a traer, aunque estos son los que antes hemos concatenado, ¿vale? Ok. Bueno, estos son los que vamos a utilizar. Y ahora el segundo paso es darle las columnas de destino. El primer paso es generar las columnas de origen, por así decir. Ya lo tenemos, esas son las source column name. Y ahora vamos a poner las que serían de destino, ¿vale? Vamos a coger el employee ID, no, el full address, perdón, para el postal code, luego, si el full, vale, el employee, full address, y aquí vamos a hacer que se automapee, ¿de acuerdo?, con el estado marital, que lo tenemos aquí, pero vamos a
crear ahora, bueno, lo vamos a salvar y vamos a crear ahora en las reglas de negocio ese concate. Es un código estándar, entonces aquí tenemos una especie de pequeño IDE donde nos podemos trabajar con pseudocódigo de informática o con pseudocódigo de la máquina. Fijaros que el concat, que es un estándar, me va dando, si voy escribiendo, me va dando los diferentes instrucciones que tiene y qué significa cada una de ellas. Como esto es estándar, pues bueno, pues me va a añadir esa regla de negocio, la salvo, ¿de acuerdo? Y ya me va a concatenar esos dos elementos. Voy a guardar, ¿vale? También se pueden hacer transformaciones personalizadas, ¿vale? Aquí vemos lo que sería, pues, todas las transformaciones que tenemos, pero también podemos, las que vienen por defecto, pero también podemos crear una regla que la hayamos hecho nosotros, ¿vale? Pues en este caso, este código de aquí, que ya hemos dicho que es con ese pequeño editor o ese pequeño entorno que nos proporciona la capacidad de hacer pseudocódigo, ¿vale? Si volvemos a nuestro mapeo, pues bueno. Ahora vamos a cambiar otra vez a lookups, ¿vale? Vemos las columnas de origen, también vemos las columnas de destino y vamos a arrastrar el postal code a la condición de lookup, ¿vale? Seleccionamos ahí que el lookup es sobre postal code y que la columna de referencia es address. Vamos a volver, lo salvamos, vamos a irnos al profile de CSM, ¿vale? Según el tipo de perfil con el que yo estoy trabajando, yo aquí estoy haciendo todo con los diferentes perfiles, ¿vale? Pero obviamente, según el tipo de perfil con el que estoy trabajando, pues tendría un tipo de tareas o tendría otras, ¿no? Y generaría los perfiles que me fueran necesarios para generar todas las tareas, que normalmente cuando hay muchos datos no es una sola persona. Vale, me voy a ir al catálogo de mapeos y voy a arrastrar aquí el mapeo del estado marital, ¿vale? Ahí vemos que me hace una referencia cruzada y vamos a ver un informe, o vamos a, para poder enviarlo a la gente de desarrollo diciéndole, mira, estos son los cambios que hay que implementar o que hemos hecho, ¿vale? Para que ellos, y es un informe de implementación, tiene los códigos, hemos hecho poquitas cosas muy sencillas, pero ya le damos el informe con todo lo necesario para su implementación. Si nos vamos al icono de ETL, ¿vale? Nos va a decir, vale, para hacer la ETL, lo mismo, ¿cómo quieres implementarlo? Yo voy a decir que, por ejemplo, sería con el que fuera, pues con informática o con Integration Services, con el que fuera, y sería con el que implementaría el ETL. Y luego, si actualizamos, ¿vale? Aquí nos venimos a los datos mapeados, vemos que se guardan versiones, ¿vale? En el Metadata Manager de todos los datos que se han ido mapeando, se van generando las versiones, ¿vale? Incluso podemos tener, si vamos al menú de Test Specification, ¿vale? Podemos construir lo que sería una biblioteca de casos de prueba
y, bueno, pues comenzar un flujo de trabajo, hacer borrados de prioridad, de estados, aprobaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podríamos ir construyéndolo todo, ¿vale? Todo lo que es el catálogo de nuestras pruebas. Muy bien. ¿Para qué utilizaría entonces esta herramienta? Bueno, para gestionar todo lo que tiene que ver con las tecnologías de ETL, ¿vale? También con el código, procedural, me va a permitir entender qué impacto tiene cada uno de los cambios, ¿de acuerdo? Me va a permitir no solo comprender, sino también diseñar todas estas operaciones de movimientos de datos entre tecnologías, de acuerdo, con tecnologías diferentes, etcétera. El cálculo es que normalmente voy a generar entre un 40% como mínimo y un 100% como máximo, obviamente, del código que me va a hacer falta, lo cual me va a reducir mucho el tiempo de trabajo, y además voy a mejorar, por así decir, estas migraciones, bajando los riesgos, etcétera, y mejorando la calidad del trabajo que estoy haciendo. Ok, pues si os parece, nos vamos a ir a ver el Business Glossary, que vale, ok. Vamos a ver lo que sería la parte de gobierno de datos utilizando el glosario de términos de negocio. Para que este elemento, ¿vale? El glosario de términos de negocio, me permitiría eso, tener un glosario de términos, que ya es importante, saber quiénes son los responsables de los flujos de datos, gestionar qué datos son los datos de referencia y clasificar tanto los metadatos que son técnicos como lo que son los términos de negocio referidos a esos metadatos, y además hacer exploraciones del impacto que tienen cada uno de los datos, las modificaciones, etcétera, ¿vale? Esto me va a permitir extender lo que sería el modelo semántico de mis datos y, bueno, pues gestionar las directivas a alto nivel, regulaciones, normas, todo lo que tiene que ver con política de datos, ¿vale? Y además tenerlo publicado en toda la organización para que sea compartido y utilizado por todos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Este sería ¿vale? El glosario de negocio, ¿vale? Que está dentro de lo que es la parte de gobierno de datos. Ahí está mi glosario, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes grupos, jerarquías, por ejemplo, dentro de lo que sería informaciones, podemos buscar un negocio, que sería, un término, ¿vale? Pues partido, me diría quién es el responsable de mantener ese término. Yo podría cargar ese término con todas sus informaciones, ver estos flujos de ideas, que son parecidas a algunas herramientas de esa red por ideas, ver el historial de los cambios, ¿de acuerdo?, de lo que tiene que ver con ese flujo. En el Collaboration Center, si yo meto, por ejemplo, un tema, pues necesitamos discutir no sé qué, puedo decir a quién le quiero enviar esa información, creo que esto no sé qué, ¿vale? Y que ellos pues me respondan y digan, oye, pues lo que sea, ¿vale? También podríamos buscar, como siempre, los términos asociados. Pues aquí tendríamos compañía y persona. Por ejemplo, si vamos a persona, pues me va a dar toda la información del término persona,
su tal, bueno, los que están todos los, en donde tienes apariciones, el full name que ya hemos visto, y voy a ir pudiendo navegar, ¿de acuerdo?, de forma muy parecida como hicimos, para encontrar, ¿vale?, sus orígenes, los metadatos técnicos, no los de negocio, para saber que, por ejemplo, pues el SAP tiene una aparición dentro de esta referencia que es PNM, etcétera, y podría ir saltando allí, ¿de acuerdo? Puedo buscar dentro de otros términos asociados y validar los valores que tienen. Por ejemplo, aquí tengo los países, ¿vale?, que podría hacer modificaciones contra esto en la parte del Metadata Manager, ¿vale? Fijaros, bueno, que aquí tengo lo que son las propiedades del campo dentro de la base de datos Customer de Contact Name, ¿vale?, que aquí podría meter información más allá de la información que puedo meter en la base de datos. Por ejemplo, si es información sensible, etcétera, puedo asociar esta información técnica a términos de negocio, ¿de acuerdo? Entonces, puedo coger desde un origen puramente técnico, asociarlo al término de negocio propiamente dicho, ¿de acuerdo? Las políticas o las directivas que se pueden aplicar a los diferentes términos y las reglas que yo puedo aplicar a diferentes términos también las tengo aquí en el portal. Por ejemplo, podría entrar en las políticas de clientes, ¿vale?, y ver en cambio de dirección cuál es la política para implementar esos cambios de dirección e ir viendo, bueno, dónde se pueden aplicar, en qué metadatos técnicos me puede ocurrir eso, ¿de acuerdo? Y a dónde me llevaría. Bueno, ¿para qué utilizaría este gestor? Pues obviamente para tener un solo modelo de información a nivel corporativo, ya sea para términos de negocio como para su correlación con los términos técnicos, en comprender cuáles son los términos de referencia, los que son más importantes, donde puede haber ambigüedades, donde puede haber errores, donde puedo entrar en un riesgo de no cumplir alguna directiva o saltarme un estándar, etcétera, etcétera. Y como resultado de todo esto, obviamente, lo que hago es mejorar la calidad de los datos y de la gestión que estoy haciendo de los datos, ¿vale? Nos vamos a ir, por último, a ver estos datos de referencia, ¿vale?, cómo es la gestión con los conjuntos, la gestión de estos conjuntos de código, ¿vale?, que esto nos va a permitir tener o utilizar una terminología que sea consistente, ¿vale?, tener centralizados todo lo que son la parte de conjuntos de códigos que importamos desde los sistemas operacionales, ¿vale?, crear correlaciones para traducir y asociar esas correlaciones con los términos de negocio, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo. También, vale, aquí veis que tengo el CodeSet Manager, ¿vale? Aquí tengo los conjuntos de códigos y el catálogo de donde vienen los diferentes conjuntos de códigos, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí tengo ISOs
y bueno, pues tengo el ISO para el país de referencia o el código de referencia del país según el ISO, pues para que siempre sea igual y no sea ponga cada vez una cosa diferente, lo típico de España es Spain, SP, SPE, no sé qué, etcétera, etcétera. Voy a escanear una base de datos, ¿de acuerdo? O podría escanear la base de datos para ver cuáles son, o que me rellene, por así decir, estos códigos, ¿de acuerdo? Si entro en uno de los sistemas, puedo entrar a mapear dentro de la típica rejilla esta con la que estamos trabajando habitualmente, o este formato de trabajo que es muy cómodo de la rejilla, donde vemos el origen, los cambios que se transforman, cuál es el destino, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, pues vamos viendo en cada uno de los términos que nos interesa, pues la información, y vamos pudiendo además editarla y hacer las modificaciones que sean pertinentes, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí perdonad, ay, lo cambia, ahí está. Hasta aquí sería ver un poco ese vistazo general que hemos hecho de estos productos que son muy interesantes de Data Intelligence, sobre todo cuando tenemos que estandarizar a un nivel importante los datos dentro de una organización. Nos queda ya muy poquito. No sé si tenéis, bueno, comentaros que si entráis en la web de Erwin vais a encontrar que no hay, bueno, no está la posibilidad de descargar un producto de evaluación de estos productos de Data Intelligence, pero sí la posibilidad de solicitar que te hagan una demo, ¿de acuerdo? Esto es porque, bueno, son productos que tienen su complicación y según el tipo de uso que se les quiere dar, pues hay que prepararlo. Hay unas máquinas remotas de acceso para hacer este tipo de demos, como la que habéis visto, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues la gente de Erwin, o si queréis os ponéis en contacto con nosotros y podemos trabajar juntos para definir un poco cuáles de estos conjuntos de productos que, como habéis visto en esta diapositiva, pues son varios los grupos de productos a los que nos referimos, pues cómo combinarlos, cómo os pueden interesar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En cualquier caso, son productos muy interesantes para aportar a toda la parte de gobierno de datos que venía haciendo Erwin una parte de inteligencia muy interesante. Bueno, pues hasta aquí este vistazo, quizá un poco rápido, pero yo creo que bueno, que nos ha dado ocasión de entender un poco con qué productos podemos contar en esta suite de Data Intelligence, ¿vale? Que son estos dos grupos principalmente, el de la suite de catalogación y la suite de información o literatura de los datos, y luego la parte de automatización con los conectores. No sé si tenéis alguna consulta o tenéis alguna pregunta de esto, de la parte de Data Modeler. Si tenéis alguna consulta, pues es un buen momento para hacerla, ¿vale? Y si no, pues nada, agradeceros mucho la asistencia y bueno, pues haber estado un buen rato viendo temas de datos con nosotros, que siempre es más que interesante y bueno, es una cosa que nos gusta. Así que, bueno, sin más, agradeceros vuestro tiempo y si no hay ninguna consulta, a ver, que hay alguien escribiendo.
Ah, bueno, vale. Muchas gracias a vosotros. Ok, gracias a vosotros, por supuesto. Ok, pues nada, esperamos veros en los webinars que vamos haciendo cada tanto sobre productos de bases de datos y tecnologías de bases de datos, que son, que es una parte muy interesante del negocio.